1588, pueden sentarse, hermanos. La Armada Española navegó hacia Inglaterra con alrededor de 130 barcos y más de 30,000 hombres. Inglaterra los derrotó en batalla, una batalla decisiva que cambió el curso de la historia. Pero aquí está lo sorprendente de la victoria de Inglaterra. Después de la victoria, los ingleses no desmantelaron la marina ni dejaron de vigilar sus costas. ¿Por qué? Bueno, Inglaterra sabía que aunque España había sido derrotada, no había sido destruida. Entonces, para Inglaterra el enemigo todavía existía, el enemigo también tenía recursos. El enemigo también podía en algún momento intentar otro ataque. Entonces, la victoria en una batalla no significaba el fin de la guerra. Entonces, tomando en consideración esta ilustración histórica, muchos cristianos cometen el mismo error. En referencia con el pecado, piensan que la salvación es como una vacuna espiritual. Una vez que se administra, nos hace inmunes al pecado. Muchas veces declaramos victoria el domingo por la mañana, pero el lunes por la tarde nos encontramos derrotados y confundidos nuevamente, preguntándonos qué salió mal. Nada ha salido mal. Lo que pasa es que no entendemos la naturaleza de la batalla espiritual. En tu conversión el pecado fue derrotado decisivamente, así como pasó con España en el 1588. Pero debemos de ver la realidad, la postura que tomó Inglaterra. España no fue destruida, erradicada del mundo. Todavía existía, todavía tenía recursos, todavía intentaba recuperar el territorio que perdió. Entonces la iglesia ha, en cierta manera, domesticado al pecado. Hemos bajado la guardia ante este enemigo que nunca deja de atacar. ¿Y cómo podemos preguntarlo? ¿Cómo lo hemos domesticado? Bueno, nos hemos enfocado más en el pecado de afuera que en nuestros propios corazones. Nos sentamos a escuchar sermones y mentalmente comenzamos a pensar, oye, si mi esposo hubiera estado aquí. Si el vecino mío fuera a mi iglesia, porque él necesita de Cristo de verdad. Mentalmente escuchamos recursos, sermones y comenzamos a aplicar estos principios al mundo caído, pero no a nosotros mismos. Consumimos contenido cristiano interminable. ¿Cuántos podcasts no hay por ahí? ¿Cuántos videos no hay por ahí que se comparten? Libros. Mientras muchas veces caemos en el engaño y descuidamos lo que Cristo ha prescrito para iglesias locales. ¿Qué Cristo ha prescrito para tu vida? Bueno, la predicación de la palabra, la comunión real con los santos, la rendición de cuentas cara a cara. Muchas veces el exceso de contenido nos ha desviado de la obediencia concreta. Nos hemos convertido en expertos. ¿Tú has escuchado la expresión de que hay expertos en Facebook? Que siempre tú comentas algo y sale, no, recuerda que yo estuve allí. Y eso no es así. Todos somos expertos. Y así ha sucedido con la iglesia. Nos hemos convertido en expertos en diagnosticar el pecado ajeno mientras ignoramos el cáncer que hay en nuestros propios corazones. Esto es domesticar el pecado, hermano. Tratarlo como si fuera solo un problema menor. Un problema que está allá afuera. Un problema que muchas veces es que yo lo puedo controlar. Cuando en realidad es una amenaza mortal dentro de tu corazón. Por otro lado, tenemos iglesias que predican sermones que suenan más a terapia que a guerra. Muchos ofrecen explicaciones psicológicas para justificar el pecado en vez de llamarlo por el nombre. Decimos lo siguiente, y muchos dicen esto: estoy lidiando con mis luchas, cuando deberíamos decir estoy en guerra contra mi pecado. Hablamos muchas veces de encontrar el mejor yo y sanar nuestras heridas.
Cuando la Escritura nos llama a tomar la cruz y morir diariamente. Debemos de matar el pecado sin misericordia. Si hay algo que tú no debes tratar con misericordia, es tu pecado. Muchas veces, en medio de nosotros, iglesias que tienen la verdad, hemos convertido el Evangelio en un programa de autoayuda en lugar de reconocerlo como Pablo reconoce que es el poder de Dios para salvación. Pero la semana pasada hemos visto el veredicto universal. Todo ser humano tiene un doble problema ante Dios, un registro culpable que no puede borrar y una naturaleza corrupta que no puede cambiar. Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20 nos declara a todos, a toda la humanidad, bajo pecado. Y Jeremías vimos que diagnostica en Jeremías capítulo 17, versículo 9, diagnostica nuestro corazón como más engañoso que todo y sin remedio. Y concluimos nuestro sermón con las buenas nuevas. Dios provee en Cristo la justificación que borra y trata con estos dos problemas, borra nuestro pasado y transforma nuestro corazón. Pero quiero que recuerden que es una advertencia crucial al cerrar. El venir a Cristo te salva, pero esto no significa que el pecado va a desaparecer completamente. Debemos de entender en los aspectos teológicos y tener un concepto correcto de estos aspectos teológicos. Y la justificación es posicional, es instantánea, pero la santificación es progresiva. ¿Qué implica esto? Hermanos, es un proceso que dura toda la vida. Y hoy estaremos enfrentando esta realidad directamente. Si Dios ha comenzado su obra en nosotros, ¿por qué la lucha con el pecado continúa y a veces se intensifica? Bueno, porque así, como pasó con España, fue derrotado, pero no fue erradicado. El pecado fue destronado en la cruz y es aplicado esta verdad en nuestra conversión por medio del Espíritu Santo, pero Él no ha sido desalojado de tu cuerpo todavía. Está ahí. Y permanece como un enemigo interno, activo, engañoso y peligroso. El pecado es nuestra mayor amenaza espiritual. Muchas veces pensamos que la amenaza espiritual para nosotros viene de la cultura secular o de Satanás mismo. No. Hermano, viene de adentro. Del corazón se emanan los pleitos, los homicidios. Eso es lo que verdaderamente contamina el hombre. Este enemigo conoce nuestros puntos débiles, aprovecha nuestras vulnerabilidades y nunca descansa. No puedes negociar con él. Dice John Owen lo siguiente en su libro Mortificación del pecado: mata el pecado, vuelve a matar a ti. Entonces, ¿cuál es mi resumen de hoy para el sermón para todos ustedes, los que toman notas? Es el siguiente. Mi tesis hoy es que todo creyente genuino enfrenta un conflicto interno perpetuo entre el pecado que aún mora en su carne y el Espíritu Santo que habita en su espíritu o en su hombre interior. Solo reconociendo la naturaleza incesante, engañosa y destructiva de este enemigo interno, podemos entender la guerra espiritual constante y depender absolutamente del Espíritu Santo para vencer. Se queda un poco largo, pero incluye todo lo que estaremos viendo. Entonces, hermano, para comenzar a ver esta sección de Romanos, la Escritura nos permite, la Escritura no nos permite vivir en la ilusión de que la conversión erradica el pecado. Pablo en Romanos capítulo 7 nos confronta con una verdad que es incómoda, pero a la misma vez es liberadora. En primer lugar, estaremos viendo que el pecado no fue eliminado cuando te convertiste. Quiero que comencemos a ver este pasaje de Romanos capítulo 7, versículo, y comenzaremos 14 al 17. Pero primero quiero darte un poco de contexto a este pasaje. Pablo acaba de explicar, como leímos en nuestro orden de servicio, que leímos parte de Romanos capítulo 6,
la realidad de que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Entonces, alguien podría preguntar, si moría el pecado, Pablo, ¿por qué sigo pecando? Entonces, es aquí que Pablo, en el capítulo 7, responde esa pregunta. Pablo la describe honestamente como la lucha interna del creyente, una guerra entre dos naturalezas. No está hablando de su vida antes de Cristo, sino él está hablando de su experiencia actual como apóstol, y vamos a escuchar y a leer lo que él mencionó. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Entonces la clave es mora. No las moras que se comen, sino el morar. Esta palabra implica, en el original, es un derivado a los que les gusta, no se ha habido una fama nueva con los yogur griegos. No sé si los yogur se han convertido, los griegos se han convertido más expertos en hacer yogur. Porque todos quieren hacer yogur griego, no sé por qué. Pero hay una marca específica que se llama, que ustedes deben conocer, que se llama Oikos. ¿Han visto? Pues esa palabra es la que Pablo pone aquí como morar. Oikos implica casa. Lo que está queriendo esta marca es decir que nuestro yogur es tan griego que es como si lo hiciera en casa. Pero Pablo utiliza esta misma palabra para hablar de que el pecado habita permanentemente. Hay algo que mora, soy carnal, vendido al pecado. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, que hace casa, que habita permanentemente. Por lo cual debemos entender lo que Pablo está queriendo decir aquí. Este no es un habitante o un visitante temporal. Pablo está describiendo aquí un residente establecido, un ocupante interno. El tiempo presente que Pablo utiliza aquí indica una acción continua. El pecado no solo habitó en el pasado, sino que continúa habitando ahora. Por lo cual, hermano, este enemigo no fue desalojado en la conversión. Como veremos más adelante, este enemigo sí fue destronado, pero no desalojado. Ahora vamos a caer en esta pregunta. ¿Estaría Pablo aquí describiendo su experiencia antes o después de la conversión? Algunos argumentan que Pablo está describiendo su lucha antes de conocer a Cristo, pero lamentablemente, cuando estudiamos el idioma original que encontramos en Romanos capítulo 7, esta interpretación no encaja con el resto del contenido. ¿Por qué? Porque todos los verbos que se utilizan aquí se hablan en tiempo presente. Pablo está señalando una experiencia actual. Pero algo mucho más importante es la misma declaración de Pablo, versículo 16. Dice lo siguiente: apruebo que la ley es buena. Versículo 22. Me deleito en la ley de Dios. Hermanos, eso es otra realidad que nos muestra que Pablo no está hablando de una experiencia cuando él estaba muerto en sus delitos y pecados, porque el inconverso está muerto espiritualmente. Está completamente opuesto a la ley de Dios. Miren lo que declara nuestra confesión de fe sobre la muerte espiritual. Ha perdido enteramente, hablando sobre el hombre caído, ha perdido enteramente toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual. Está completamente opuesto a ese bien y muerto en pecado. Capítulo 9 de nuestra confesión de fe. Por lo cual nos muestra que Pablo no está hablando de una experiencia pasada. Pablo está hablando en el presente. Un hombre muerto no puede deleitarse en la ley de Dios. Por lo cual estos suspiros de Pablo son los de un corazón verdaderamente regenerado que está sufriendo en un conflicto.
¿Qué quiero decir con esto, hermano y hermana que me escucha? Bueno, que solo un creyente experimenta este conflicto. Porque solo un creyente tiene estas dos naturalezas que están en guerra. Esta carne que todavía mora, aunque ha sido destronada, pero que está ahí, y un espíritu renovado. Un nuevo nacimiento. Un corazón susceptible a la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque el Pablo mismo lo ha explicado en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice Pablo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Entonces, este conflicto no existía antes de tu conversión. Antes solo había una naturaleza, la carne a la que tú obedecías, ese era tu amo. Tú eras un esclavo del pecado. Pero ahora que el Espíritu Santo habita en ti, hay una nueva naturaleza que ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Por eso Pablo describe el sufrimiento de alguien que quiere obedecer a Dios con todo su corazón. Pero en medio de esto, descubre que hay algo dentro de él que lucha constantemente contra esos buenos deseos. Ahora nos podemos preguntar, ¿de dónde viene esta naturaleza que ama a Dios? Bueno, creo que hablamos en nuestro pasado sermón de lo que hace Cristo. Cristo cumple con este nuevo pacto, el pacto de gracia. Dios promete escribir su ley en nuestros corazones y con esto darnos un corazón nuevo. Eso fue lo que vimos en Jeremías capítulo 31, versículo 33, y también vimos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esta promesa, hermanos, se cumple en la regeneración cuando el Espíritu nos da vida. Somos hechos nacer de nuevo. ¿Qué implica eso en Juan capítulo 3? En el texto, nacer de nuevo implica una obra que sale de arriba hacia abajo. Es Dios haciendo algo en el corazón del pecador. Este nuevo pacto que Cristo inaugura nos da verdadera vida espiritual, hermano y hermana. Pero la regeneración no elimina la carne instantáneamente. Mira cómo lo dice John Owen. Dice lo siguiente: la regeneración destrona al pecado, pero no lo destruye. El pecado, hermano, en la regeneración ya no reina, pero sigue residiendo. Ya no tiene dominio legal, pero sí tiene presencia operativa. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Pero imagina un rey que ha sido derrocado. Pero este rey no ha sido ni ejecutado, ni ha sido enviado fuera del pueblo. Este rey ya no tiene autoridad legal. No puede emitir decretos ni comandar ejércitos, pero sigue moviéndose entre la población, haciendo, oye, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba en poder? Las cosas estaban buenas. No estabas trabajando tanto. Oye, recuerda los viejos tiempos. Este pecado, este rey sigue, para continuar con esta analogía, sigue activamente utilizando todos los recursos que tiene para recuperar el poder. Y así de igual manera es el pecado en la vida nuestra. Está destronado, pero no destruido. Pero ¿qué es lo que pasa con esto, Pastor Carlos? Hermano, que muchos creyentes viven frustrados porque no entienden esto. Piensan que porque fueron salvados, el pecado ya no debería tentarlos tan fuertemente. Y cuando experimentan deseos pecaminosos, cuestionan su salvación. Si realmente yo fuera salvo, no estaría luchando con esto. Pero, hermano y hermana que está aquí hoy, la Escritura nos dice lo opuesto. Si realmente eres salvo, realmente vas a estar luchando. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Para que te anime. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan presente,
activo contra el alma. Pedro aquí escribe a creyentes amados y les dice, como mencioné, que los deseos carnales batallan, tiempo presente, acción continua, por lo cual, hermano y hermana, para Pedro veía la lucha con el pecado de la misma manera que Pablo la veía. La batalla no terminó en tu conversión. La conversión y la lucha comienza allí. Entonces, hermanos, aquí entra un problema, porque podemos pensar que la madurez cristiana implica ausencia de conflicto, y no es así. La ausencia de conflicto no es señal de madurez. La ausencia de conflicto es señal de que estás muerto espiritualmente. Porque no le estás dando la importancia a esta lucha. Sabiendo lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo ha hecho por medio de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Y de la promesa que Cristo te ha hecho eternamente. Eso es razón suficiente para la lucha. Bueno, antes de la regeneración, el pecado reinaba sin oposición. Como mencioné, era su esclavo voluntario. Estabas, como recuerda Efesios capítulo 2, versículo 3, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente. No había conflicto porque no había resistencia. Pero ahora hay una gran diferencia. Si tú has nacido de nuevo, Cristo te ha libertado. Existe una nueva naturaleza en ti que odia el pecado que la vieja naturaleza ama. Por lo cual, hermano, el conflicto no es tu problema. El conflicto es un privilegio. ¿Ven la idea de ver el vaso medio vacío, medio lleno? Una vez yo estaba hablando con Salvador Gómez y dijo de la siguiente manera: una de las cosas que yo, si no me puedo arrepentirse de algo que no hice de una manera correcta, fue el enfocarme tanto en mi pecado y no ver la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y muchas veces vivimos así. Entendiendo que el conflicto es algo malo, entendiendo que la lucha es algo malo. No, hermano, la lucha es la gloria que providencialmente Dios te ha dado en Cristo. Él te ha dado una naturaleza ahora para que realmente luche. Y no luche con probabilidades de que va a ganar, sino que luche sabiendo de que el que ha comenzado la obra la va a terminar en el día de Cristo. La lucha demuestra que ya no estás muerto espiritualmente. La lucha demuestra que el Espíritu Santo realmente habita en ti. La lucha realmente demuestra que Dios ha comenzado esa obra y que la va a completar en el día de Cristo. La lucha no es un problema, la lucha es una bendición. Ahora, ¿cómo debemos de ver esto? Hermano, por amor al Señor, deja de sorprenderte por la batalla interna. El conflicto que estás experimentando no es evidencia de que algo está mal en tu salvación. Es evidencia de que algo está finalmente bien. El que tú reconozcas tu pecado implica que Dios está obrando en tu vida. No te dejes engañar. El conflicto implica que el Espíritu Santo habita en ti. Porque ¿sabes qué? Los muertos no luchan. Los que están vivos en Cristo sí. En segundo lugar, reconoce que la lucha es señal de vida espiritual. Si experimentas una guerra en tu corazón, amando la ley de Dios, pero descubriendo que el pecado resistes, no dudes de tu conversión. Esto es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 7. Solo un creyente regenerado puede aborrecer el pecado que su carne todavía comete. Y en tercer lugar, espera la batalla cada día con gozo hasta que Cristo regrese. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
El pecado no fue desalojado en tu conversión, pero sí fue verdaderamente destronado. Mientras estés aquí, en este cuerpo mortal, vas a pelear. Y no será hasta la glorificación final que el pecado sea completamente eliminado de ti. Hasta entonces debes de constantemente, intencionalmente, prepararte para la guerra diaria. El texto que hemos visto, hermano, nos muestra no solo que la permanencia del pecado, sino su metodología. ¿Cuál es el método del pecado? Pablo comienza ahora a revelar cómo opera este enemigo en la vida de cada uno de nosotros. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El pecado te engaña y busca controlarte nuevamente. Mira lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo comienza nuevamente a repetir esta palabra de oikos, de habitar permanentemente. Por lo cual nos muestra que el pecado no solamente está presente, sino que está viviendo activamente en nosotros. Pero quiero que observen algo, observemos juntos algo en el versículo 18. Dice lo siguiente: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está hablando aquí que hay un deseo genuino de hacer el bien. ¿Qué es esto? La naturaleza nueva. La naturaleza regenerada. Pero hay una incapacidad frustrante de ser consistente y de cumplirlo consistentemente. Y esto es el pecado que Pablo menciona que mora en mí, en la carne. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí? Pablo hace una distinción vital en el versículo 20, diciendo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no está diciendo que no es responsable de sus pecados. Lo que sí está diciendo es que el pecado que comete no refleja su verdadera identidad en Cristo. Esa es la verdad de la lucha. No hacer las cosas bien. Es que lo que no hacemos bien no está consono con lo que yo soy. Su yo verdadero, que podemos llamar el regenerado, odia ese pecado. Pero el pecado que mora en él sigue operando, sigue actuando, sigue produciendo obras que su nuevo corazón regenerado detesta. Pero quiero que observemos también, Pablo no nos deja ahí. Veamos el versículo 23. Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, la palabra llevar cautivo es un término militar que significa tomar prisioneros de guerra. ¿Y qué hace el pecado? El pecado constantemente intenta capturarnos como prisioneros. Y aquí está la realidad. Hermano, el pecado que mora en nosotros no es pasivo. Es activo, agresivo y maquina constantemente en cómo recuperar el dominio que perdió en la regeneración. Miren cómo John Owen lo describe. El pecado no solo mora, sino que actúa continuamente, influye continuamente, tienta continuamente. Por lo cual, hermano, esta naturaleza caída en nosotros tiene una agenda, tiene un método, tiene una meta. Su agenda, ¿saben cuál es? El pecado nos comienza a recordar cuando tenía control absoluto. Yo creo que tú recuerdes en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, las obras de la carne. El pecado comienza a traer en nuestras mentes cuando podía producir sus obras sin resistencia. Cuando nos deleitábamos en la inmundicia, cuando éramos unos idólatras, cuando vivíamos en fornicación.
cuando nuestros deseos sexuales se llevaban sin ningún ton ni son. Sabemos claramente que por la gracia del Señor, esta agenda no puede llevarse, no puede comandarse con autoridad. El pecado ya no lo puede hacer. Pero el pecado no renuncia a recuperar el poder. Es como ese rey, imagine un dictador exiliado, que siempre, todos los días, está planeando su regreso. ¿Cómo yo voy a conquistar el corazón tuyo? ¿Cuál es el método? El pecado nunca se presenta honestamente. Nunca el pecado va a decir en tu mente, sígueme a mí, te voy a destruir. Él se disfraza, minimiza las consecuencias, maximiza el placer inmediato, presenta lo prohibido como necesario, lo destructivo como liberador. Así como la serpiente en el Edén, como Satanás, el pecado cuestiona cosas grandes y buenas como la bondad de Dios. ¿Qué hace Satanás? Con que Dios os ha dicho. Niega las consecuencias. Tú no vas a morir. Y promete beneficios falsos. Vas a ser como Dios. Hermanos, la maquinación de Satanás y del pecado sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Ese es el método. El pecado conoce tu historia personal. Sabe los ídolos que idolatraste y que adoraste antes de Cristo. Sabe qué mentiras dijiste para justificar tu rebelión. Sabe qué versículos puedes torcer para racionalizar la desobediencia. Te va a susurrar lo siguiente. Solo esta vez, no, esto no hace daño. Nadie se va a enterar. Dios entiende tu situación especial. Después tú te arrepientes y Dios te perdonará. Recuerda que eres salvo por gracia. Esto que vas a hacer no va a afectar tu salvación. Ese es el método. ¿Y cuál es la meta? Bueno, el pecado no busca partes pequeñas. Él busca dominio total. No está satisfecho con visitas ocasionales. Quiere gobernar tu vida nuevamente. ¿Y sabe cómo comienza? Comienza pidiendo una pequeña concesión. Solo mira, no toques. Cuando se le da esa pulgada, toma una milla. Solo toca, pero no consumas. Cuando se le da esta milla, quiero un reino. Ya que comenzaste, termina. El pecado, quiero que los que están aquí piensen en esto constantemente. Creyentes y no creyentes. El pecado nunca está satisfecho con victorias parciales. Su naturaleza es totalitaria. Quiere todo de ti. Y Pablo describe esto como una ley que está en sus miembros, como vimos en el versículo 23. Una ley es un principio operativo constante. ¿Tú te imaginas la gravedad? Imagínate que tú digas, yo no creo en la gravedad. Tírate de un tercer piso. ¿Qué va a pasar? Bueno, ustedes saben lo que va a pasar. El piso no va a pasar, ¿verdad? O sea, la gravedad siempre está tirando hacia abajo. La gravedad no dice, bueno, yo voy a tomar un día libre hoy. No. Así de igual manera es el pecado. Así como la ley de gravedad, la ley del pecado está siempre activo, siempre operando, siempre intentando arrastrarnos hacia la desobediencia. Ahora quiero que hagamos un paréntesis aquí, conectemos esto que hemos visto con Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el pacto de gracia, Cristo no solo vino a morir para perdonar nuestros pecados. Cristo murió para romper ese poder que tenía esa ley sobre nosotros.
¿Escuchaste eso bien? Como dice el pastor ahorita, esperemos amén. Que Cristo vino, hermano, para no solamente perdonar nuestro pasado, Él murió para romper esa ley que estaba por encima de nosotros activamente, que no podíamos hacer más nada, que solamente servirles como esclavos. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Para que ahora podamos entender este concepto que Pablo dice, que muchas veces ha sido tan mal interpretado. Pablo declara lo siguiente: el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. La obra de Cristo destruye el derecho legal del pecado de dominarnos. Naturalmente todos estamos ahí. Y al estar unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, cuando Él murió, nosotros morimos con Él al poder de esa ley. Y cuando Él resucitó, nosotros también espiritualmente resucitamos con Él a novedad de vida. Ya esa ley no tiene dominio sobre nosotros. Por lo cual, hermano, nuestra unión con Cristo es una que es posicional. ¿Qué implica esto? Bueno, ya está cumplida como una experiencia. Estamos en Cristo. Pero esa experiencia, esa realidad posicional, es una experiencia progresiva que debemos aplicar. ¿Por qué? Porque ya no estamos muertos al pecado posicionalmente. Pero debemos considerarnos muertos experimentalmente, como nos recuerda Romanos capítulo 6, versículo 11. Ya hemos resucitado con Cristo posicionalmente. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar las cosas de arriba donde Cristo está. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, Carlos? En primer lugar, no subestimes el pecado. No trates de hacer las paces con Él. No le des solo ese poquito de terreno. Porque Él quiere una pulgada, después quiere una milla y después quiere el reino completo. ¿Recuerda eso? Como decía Owen, mata el pecado o Él te matará a ti. Lo que implica es que no existe un término medio. Jesús fue claro con esto. Es mejor que entres sin un ojo o sin una mano al reino de los cielos. Ser radical. ¿Qué implica esto, hermano? O estás mortificando tu pecado cada día, o tu pecado te está mortificando a ti. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado nunca está satisfecho. Con una victoria pequeña, como hemos visto, siempre Él busca conquistar todo. Por lo cual, hermano, no estés negociando con este enemigo. En segundo lugar, identifica específicamente dónde el pecado está luchando por recuperar dominio en tu vida. Y eso nos lleva a cambiar nuestra manera de hablar. Muchas veces somos muy generales. Tengo luchas. No. Nombra los pecados concretos. Es la lujuria habitual que te tiene esclavizado, es el orgullo que se manifiesta en chisme o en crítica constante de otros, ese amor al dinero que te mantiene endeudado y ansioso, esa amargura arraigada contra alguien que te hirió, es pereza espiritual que te ha alejado de la oración y de la palabra. Confiésalo ante Dios sin excusas. Y no solamente no subestimes y no solamente identifiques, declara la guerra sin cuartel contra estos pecados específicos. No basta solamente, hermano, con identificarlo. Muchas veces tendemos, bueno, ya quiero orar al Señor y pensamos que eso es como una vara mágica. Que ya el Señor me escuchó y ya se acabó mi parte. No. No basta con identificarlo, debes atacarlos activamente. ¿Cómo debes atacar? Bueno, cortan las provisiones que alimentan tu pecado.
Desinstala esa aplicación en tu teléfono. Termina esa relación tóxica. Evita ese lugar. Busca un hermano o hermana de confianza ante quien puedas confesar tu pecado y que te pida cuenta semanalmente. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos recuerda esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Lo cual, hermano, no es teológicamente correcto decir que estoy luchando con mi pecado a solas. Si tú dices que estás luchando con tu pecado a solas, ya él ha ganado esa milla. Porque te engaña en decir que tú no necesitas a otras personas para correr la carrera. Lo cual es la manera en la cual Dios diseñó a su iglesia que funciona corporativamente. Bueno, el texto que acabamos de leer alcanza su punto más alto en la resolución de ese conflicto que Pablo describió. Un conflicto que, si Pablo lo dejara ahí, nuestra vida cristiana es para vivir amargado, desolado, sin esperanza. Pero Pablo no lo deja ahí, sino que él nos lleva ahí, es nuestro tercer punto, a que solo el Espíritu Santo puede dar una victoria. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Y voy a leer hasta el 8:2. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora quiero que observemos el grito de Pablo. Miserable de mí. Esta palabra en el original, miserable, describe una miseria externa, una aflicción profunda. Pablo no está aquí exponiendo el gemido auténtico de una persona que no está luchando, sino este gemido es de un alma regenerada que verdaderamente, realmente aborrece el pecado que encuentra en sí mismo. Pero nota lo que Pablo dice. Y Pablo hace una pregunta. Él no pregunta, ¿qué me librará? Cuando nosotros vemos la lucha del pecado, ¿qué hacemos siempre usualmente? ¿Qué hago para arreglar con él? Pero no comienza ahí. Pablo no comienza esta lucha recordando qué él debe de hacer. Él recuerda algo. En este caso, a alguien. Pablo no está buscando una técnica, Pablo no busca un método, Pablo no está buscando una fórmula. Él pregunta, ¿quién me librará? Por lo cual, en el concepto de Pablo, cuando está hablando de Romanos capítulo 7, él sabe que esta lucha no puede ser mediada por un método o por una fórmula, sino se necesita a alguien. Requiere una persona divina. Su liberación no vendrá de su propia determinación. Viene de afuera de sí mismo. Y la respuesta que Pablo da inmediatamente de la pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cristo no es simplemente, hermano y hermana, un ejemplo a seguir. Él es el medio por el cual obtenemos esta liberación de la ley del pecado sobre nosotros. Jesús no es el coach que te está animando para que corra la carrera. Él es el libertador que entra a la batalla y pelea por nosotros. Por lo cual él llega a la realidad. Si quien vino y es Jesucristo, Señor nuestro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Pablo declara que para aquellos que están unidos a Cristo por fe no existe esa sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu da vida o de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús ha venido a tratar con eso. No solamente Él vino a tratar con eso, sino el que dejó el Consolador para que continúe esa lucha. Porque es lo que providencialmente tú necesitas para tu vida, para que llegues ese día a la gloria. Bueno, aquí está la situación divina. La solución divina está en el Espíritu Santo. Pablo dice la palabra ha librado, indica una acción completada con resultados permanentes. Es lo que sucede en la regeneración. El Espíritu Santo nos libertó del poder dominante del pecado. Pablo contrasta estas dos leyes, la ley del Espíritu de vida versus la ley del pecado y muerte. Ambas operan, pero una es infinitamente y completamente más poderosa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, Pablo nos da el cómo en otra carta, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Qué pasaba en la iglesia de Gálatas? Ellos habían empezado a escuchar un evangelio diferente, que los estaban volviendo a poner como que el obrar era lo necesario para ellos tener una buena relación con Dios. Pablo comienza a radicar con todos estos problemas. Y en el capítulo 5, versículo 16, Pablo nos dice la clave práctica para nosotros lidiar con esa realidad. Mira lo que Pablo dice. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, el verbo andar es un mandato, está en presente, es un mandamiento continuo para todos los creyentes. Esto no es una experiencia única. El Espíritu Santo no viene a morar en nosotros y ya se radica todo, sino implica una dependencia en todo momento, en todo lugar. Y este es el mandato que Dios da a estos creyentes que estaban abandonando el Evangelio. Anden en el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. No se dejen llevar por el momento. Por lo cual, hermanos, Dios nos ordena a caminar, a vivir en el Espíritu. Lo cual implica que es posible y también implica que es nuestra responsabilidad. Por lo cual esto no sucede automático. Excusa mis pecados y ya. No. Requiere una vigilancia constante, requiere una dependencia activa y requiere una comunión consciente. Mira lo que dice nuestra confesión de fe. Cuando Dios convierte a un pecador, capítulo 9, lo libera de su esclavitud natural bajo el pecado. Y solo por su gracia lo capacita para querer y hacer lo que es espiritualmente bueno. Creo que escuchen eso. Cuando Dios convierte a un pecador, lo libera de su esclavitud natural, la ley del pecado. Y solo por su gracia lo capacita para querer y hacer lo que es espiritualmente bueno. ¿Qué te debe pensar a ti esto? Nos debe llevar a pensar a cada uno de nosotros. No, hermano, es solo por su gracia que podemos vivir y luchar. Es solo mediante la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo realmente sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo y estamos andando en el Espíritu Santo? Observa y examina el uso de los medios de gracia en tu vida. Esto no es una ciencia, esto no es algo teórico aquí que te voy a llevar a lo más profundo de la verdad. No, esto es sencillo. Mira lo que Pablo dice reafirmando esto que hemos visto. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, nos recuerda de manera similar nuestra participación en la santificación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, ¿qué resumimos con esto? ¿Trabajamos para nuestra santificación? Sí, pero es Dios quien está trabajando en nosotros. ¿Somos responsables? Sí, pero somos dependientes. Amén. ¿Estamos activos en esta lucha? Sí, pero es Dios quien nos capacita. Entonces, el pacto de gracia nos muestra que Cristo no murió solo para pagar nuestra deuda. Parte de pagar la deuda implica que Él, como mencioné, derrotó esa ley que estaba sobre nosotros y que envía a su Espíritu para que nos capacite para continuamente y constantemente hasta que Él vuelva, venzamos el pecado por medio de lo que Él ha dado a su pueblo. Los medios de gracia y el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, a toda justicia y a reconocer la realidad de su vida. Por lo cual, hermano, este es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto. Dios no solo perdona, sino también transforma nuestros corazones y nos da su Espíritu para obedecer desde adentro. Por eso es que es posible el obedecer, porque Dios lo hace posible. Dice John Owen lo siguiente: el Espíritu Santo es dado a los creyentes para ser el principio de todas sus obras espirituales y santas. Entonces, cada victoria, hermano, que tú tienes sobre ese pecado que estás luchando, procede del Espíritu Santo que obra en nosotros. Él es el agente divino de nuestra santificación. ¿Y cómo lo hace? Por los medios de gracia. Cuando tú lees la Biblia, solamente estás leyendo. Cuando tú te juntas con tus hermanos, no solamente te estás juntando con tus hermanos. Cuando tú oras, no solamente estás orando. Estás siendo capacitado por Dios y por medio de su Espíritu para que tú puedas luchar con ese pecado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Abandona toda confianza en tu propia fuerza. Hermano, quiero recordarte esto: no puedes vencer el pecado mediante pura determinación. Voy a dejar de hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque tu carne es demasiado débil. Quiero que recuerden lo que Jesús le recuerda a los discípulos: separados de mí, nada pueden hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Entonces, nada es nada. En segundo lugar, no solamente abandona toda confianza en tu propia fuerza espiritual, sino en segundo lugar, cultiva dependencia consciente del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Lee la Biblia con esta manera de ver. Ora, tomando en consideración esta lucha. Reúnete con tus hermanos, tomando en consideración esta guerra. Ora. Congrégate los domingos para que seas lleno del Espíritu Santo corporativamente. Entonces, en tercer lugar, así es que cultivamos esa dependencia consciente del Espíritu Santo. Debemos de abandonar nuestra autoconfianza. Debemos de cultivar por los medios de gracia una dependencia consciente de su Espíritu. Así estamos andando en Él. Estamos viviendo llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, reconoce. ¿Qué debes de reconocer? Bueno, debes de reconocer que tu lucha es contra el pecado. Es evidencia de que el Espíritu está hablando de ti. ¿Sabes por qué? Porque lo he mencionado ya anteriormente. Los muertos no luchan. El hecho de que odies tu pecado, el hecho de que te duela cuando caes, que anheles santidad, todo esto es prueba de que el Espíritu de vida opera en ti. Hemos visto tres verdades fundamentales, hermanos, sobre este enemigo interno. Primero, el pecado, como vimos, no fue eliminado cuando te convertiste.
no fue desalojado en la conversión, aunque sí fue verdaderamente destronado. Si experimentas guerra espiritual interna, alégrate. Es evidencia de que el Espíritu habita en ti. En segundo lugar, el pecado tiene un método, te engaña, busca controlarte, él no viene a hacer las paces contigo. Nunca se está presentando honestamente. ¿Qué debes hacer? Hermano, conoce tus debilidades. Exponlas. Busca ayuda, busca consejería. El aislarte, hermano, nunca es la solución. Y si te estás aislando, es muestra de que ya no está ganando la pulgada, sino ya va por la milla. Tercer lugar, como Dios ha diseñado nuestra redención, el Espíritu Santo puede darnos la victoria. Recordando que no hay condenación para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado. Nuestra parte no es generar victoria mediante nuestro esfuerzo humano, sino depender cada momento de nuestras vidas del Espíritu. Así vivir hasta que Él vuelva. Ya en la próxima semana estaremos viendo cómo este misterio específico del Espíritu obra en la mortificación del pecado. Ahora quiero que veamos 3 cosas prácticas para terminar. 3 cosas que quiero que te lleves de aquí. En primer lugar, examina honestamente las áreas donde el pecado lucha por el dominio de tu vida. Lujuria, orgullo, amor al dinero, amargura, pereza espiritual. Identifica dónde el rey que ha sido derrotado intenta recuperar el terreno, infiltrándose. Segundo lugar, confía completamente en el poder del Espíritu Santo, no en tu determinación. Deja de hacer resoluciones en tus propias fuerzas. Caí, esta vez seré más fuerte. Pero no funciona. No puedes. Porque debes de recordar lo que Cristo dijo. Separados de mí nada podéis hacer. Su Espíritu, si habita en ti, la misma ley del Espíritu de vida que resucitó a Cristo está operando activamente en tu vida. Comienza cada día reconociendo tu total dependencia de Dios. Y es la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino, murió y resucitó, hermano. Tú has sido librado de esa ley. En tercer lugar, vive en obediencia activa, aplicando diariamente las disciplinas espirituales. Por lo cual, andar en el Espíritu no es algo místico. Es una actividad dependiente. Lee las Escrituras diariamente. No como un ritual, sino como una preparación para la guerra. Ya que la ley no está gobernando esa ley del pecado, yo, por medio de las fuerzas que Dios me da, por medio del Espíritu, puedo leer la palabra de Dios. Ora sin cesar. No con fórmulas memorizadas, sino como una realidad de que ese método de gracia es una intercesión que el Padre te ha dado por medio de Cristo para que tú vayas a Él. Congrégate fielmente con el pueblo de Dios. No como una obligación, sino como un medio de gracia donde el Espíritu obra corporativamente. Huye de las situaciones que te llevan a la tentación. No seas necio pensando que puedes manejarlo. Busca rendición de cuentas con otros creyentes maduros que amen lo suficiente a Dios para que tú puedas ver ese amor hacia ti. Que te amen lo suficiente también para decir, sabes que aquí está mal, mi hermano. ¿Cuál es el fin de todo esto, hermano? Todo esto que hemos hablado es para que Cristo sea magnificado en nosotros. Para que el mundo vea que servimos un Salvador poderoso, que no solo
perdona pecados, sino que transforma pecadores. Y todo esto para que Dios sea glorificado en su iglesia mientras peleamos la buena batalla. El conflicto que experimentas internamente no es señal de fracaso. Es señal de vida espiritual genuina. Este gemido como el de Pablo, miserable de mí, no es un llanto de derrota, es el clamor que precede a la victoria. Porque inmediatamente, como vimos, Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que Dios nos ayude a meditar en estas verdades.